Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a conversaciones con Dios. Esta vez estamos en el libro segundo y vamos a comenzar el capítulo 6, capítulos sin título. Las dos pasadas sesiones estuvimos viendo el capítulo 5, que fue bastante interesante por cuanto Dios le empezaba a explicar a Neil el tiempo y el espacio, que son en un nivel de comprensión diferente al humano, al físico material. Y bueno, pues en este capítulo 6 lo que le pide Neil a Dios es que le hable del espacio. Nosotros dimos una explicación a principio de hace dos sesiones, al principio del capítulo 5, para poder entender bien qué le está intentando explicar Dios a Neil, porque se lo explica poco a poco y no en demasiada intensidad. Y por lo tanto, aquella explicación de hace dos sesiones al principio sirve perfectamente para poder afrontar luego lo que se dice aquí. Aunque lo cierto es que Dios llega a un punto de la explicación del espacio y del tiempo del cual no pasa y nosotros fuimos bastante más allá debido a que precisamente, como dijimos en su momento, ahora mismo recibimos bastante información revelada sobre estas cuestiones que es completamente novedosa y nos permite comprender bastante más allá, pues, qué implicaciones tienen el espacio y el tiempo desde un punto de vista espiritual. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a comenzar la lectura y comentario de este capítulo 6. Es corto, con lo cual nos va a llevar una sola sesión y no va a ser una sesión demasiado larga. Y lo dicho, empezamos sin mayor introducción. Y dice así, capítulo 6. Le dice Neil a Dios: cuéntame sobre el espacio. Y empieza diciéndole Dios: el espacio es tiempo, demostrado. Y esto lo afirma Dios porque ya le estuvo explicando con cierto nivel de detalle, suficiente para que a Neil le volase la cabeza, eh, las, la relación entre el tiempo y el espacio y las implicaciones que luego tenían esos nuevos conceptos que le estaba dando Dios a Neil sobre el tiempo y el espacio, las implicaciones que tenían en muchos otros órdenes. De hecho, Dios empezó a contarle sobre líneas temporales, sobre el ciclos de reencarnaciones y sobre la diferencia entre la ausencia de tiempo, la ausencia de percepción de tiempo y la percepción de tiempo, que es la que tenemos aquí, y todo lo que ello implicaba. Y la verdad, el capítulo anterior fue interesantísimo. Entonces, ahora a la pregunta, cuéntame sobre el espacio, le dice, el espacio es tiempo demostrado, porque ya estuvo hablando bastante sobre ello. Pero va a seguir diciendo más cosas. Dice así: a decir verdad, no hay tal cosa como el espacio, espacio puro, vacío, con nada adentro. Recordemos que nuestra ciencia pues ha estado diciendo en las últimas décadas que el espacio estaba vacío y que nada más que contenía, lo he oído en algún sitio, pero quizás esté completamente equivocado porque es un recuerdo, un átomo de hidrógeno por cada metro cúbico de espacio de media, de media. Y sin embargo, pues le explica Dios a Neil algo que es evidente para la gente que estamos en el camino espiritual. Y es que hay energía. Lo que pasa que es energía que nosotros le llamamos energía sutil. Hay espacio sutil porque, bien, pues nuestra ciencia materialista no la reconoce ni tiene instrumentos de medición pues para darse cuenta de que está ahí. Entonces, lo que le dice Dios a Neil parece muy obvio desde el punto de vista del momento actual, pero sin embargo, en aquella época, hace un par de décadas y media, hace 3 décadas, pues todavía era sorprendente. A decir verdad, no hay tal cosa como el espacio, espacio puro, vacío, con nada adentro. Todo es algo. Incluso el espacio más vacío está lleno de vapores tan ligeros, sutiles,
fíjate que le llama vapores, tan esparcidos sobre áreas infinitas que parecen no estar ahí. Luego, después de que los vapores se han ido, hay energía pura. Esta se manifiesta como vibración, oscilaciones, movimientos del todo a una frecuencia particular. De esto nos habla muy cumplidamente el libro de Urantia, que nos explica los diferentes niveles de manifestación de la energía. Vamos más allá siempre que el libro de Urantia porque tenemos mucha información revelada posterior y entonces siempre que comentamos aquello decimos, bueno, el libro de Urantia no está explicando que la energía es la manifestación del pensamiento del espíritu, del yo soy primigenio y todas sus manifestaciones, de la mente en la exploración de la limitación, por ejemplo, en el espacio-tiempo. Pero, sin embargo, el libro de Urantia sí que lo deja insinuado. Está insinuado. Aquí Dios nos está diciendo lo mismo. Cuando parece que no hay absolutamente nada, incluso si aumentaseis vuestra capacidad de medición de lo sutil, descubriríais energías, pero llegaría un momento en que volveríais a decir, y más allá de estas energías no hay nada, porque hay varios niveles de manifestación de la energía, porque hay varios niveles de realidad o de entornos de experiencia, porque hay varios niveles de densidad de esa manifestación del pensamiento del espíritu en el escenario, varios niveles de densidad de la energía. Y finalmente, pues está el pensamiento más ligero, sostenedor de todo el escenario, el gran escenario general. Por lo tanto, no hay huecos, no hay vacíos dentro del espacio. Hay solamente incapacidad de percibir lo que hay. Dice, esto se manifiesta como vibración, oscilaciones. Bueno, la energía, ya sabemos sus características, debido al principio de ritmo, pues son ondas que se repiten con diferentes características de amplitud, de longitud, en fin, todo eso que ya, pues a nivel científico se conoce. La energía invisible es el espacio que integra la materia, le dice Dios a Neil. La energía invisible. No hay espacio. Entre el punto A y el B no hay espacio. Hay energía. Pero si no percibes que hay energía, te parece que hay espacio vacío. Una vez, usando tu tiempo lineal como modelo, toda la materia del universo estuvo condensada en una voluta pequeña. No puedes imaginar la densidad de esto, pero es porque piensas que la materia como existe ahora es densa. Bueno, aquí yo quisiera hacer una aclaración. Lo que está diciendo Dios es lo que ahora mismo mayoritariamente, ahora mismo todavía en la actualidad, mayoritariamente cree la comunidad científica y por lo tanto mayoritariamente cree la humanidad de educación materialista. Y es la teoría del Big Bang. Es decir, si se estudia un átomo y si se estudia el sistema solar, si se estudia lo más pequeño y se estudia lo más grande, se da cuenta uno de las enormes distancias relativas que hay entre las partículas de un átomo y entre los planetas de un sistema solar. Enormes distancias que te llevan a imaginar si en un átomo se juntasen los electrones con las partículas nucleares, protones y neutrones, si se juntasen, ¿cuánto disminuiría el volumen del átomo? Muchísimo. No sé, me lo invento, como 500 veces o 1000 o no lo sé, y puede ser que sea muchísimo más. Muchísimo. Es como si el sistema solar todos los planetas se pegasen al Sol y se fundiesen en una sola
El Sol, imagínate que funde todos los planetas y se hace más grande. Ya no hay planetas y es todo Sol. ¿Cuánto ha disminuido el volumen del sistema solar? Es decir, ¿cuánto se ha hecho más pequeño el sistema solar si lo mides su volumen con la órbita de, imagínate, pues de Plutón, ¿m? A ocupar el volumen que ocupa un poquito más grande, nada más, muy poquito, el Sol? Disminuye muchísimo. Entonces, de ahí, bueno, pues, en fin, esa era la idea un poquito general para acabar enunciando, junto con otras ideas que científicamente se fueron comprobando, pues por la escala de colores, de que el universo se estaba expandiendo. Y entonces, entre que el universo, debido a la escala de colores, se vio que se estaba expandiendo, y eso es una medición que, si no es completamente suficiente la que se realiza para afirmar que el universo se está expandiendo, sin embargo, esa afirmación de la ciencia humana de que el universo se está expandiendo coincide realmente, por ejemplo, pues con lo que nos dicen otras revelaciones como el libro de Urantia. El universo se está expandiendo porque el universo tiene una respiración, y entonces ahora mismo son respiraciones, expansión, contracción de 1.000 millones de años, ¿eh? Aparte de que hay una expansión y crecimiento generalizados constantes, luego además hay un ciclo, ¿no? Hay un ciclo. Y entonces estamos en una expansión de 1.000 millones de años y luego habrá una contracción de 1.000 millones de años. No quiere decir que volvamos o que partamos de un punto inicial muy denso. Esa es la teoría del origen del universo, de la gran explosión, del Big Bang, y es lo que le está diciendo Dios a Neil. Bien, lo que quería explicar es que las revelaciones, y esto se ve muy claramente con las revelaciones históricas, no te cuentan sino lo que consideran más adecuado contarte en cada momento, en lo descriptivo, para que tú puedas captar de una forma mucho más sencilla y eficaz el mensaje profundo que realmente quieren entregar. Entonces, hay revelaciones que parecen que revelan cosas muy sorprendentes y luego, pues en otros puntos, sin embargo, pues omiten información o directamente, pues te están dando una información, bueno, pues que coincide un poco con lo que parece lógico pensar a raíz de la investigación humana hasta ese momento, ¿de acuerdo? Y yo creo que este es el caso. Es decir, aquí hay una armonización que realizar. Como dice el libro de Urantia, que se forma el universo, y como dice Dios, coincidiendo con, al menos con esa parte de la teoría de la gran explosión como origen del universo, al menos coincidiendo con esa partícula primera absolutamente densa, como si se juntase todo el universo en un solo punto, no solo a nivel de planetas, sino a nivel energético, en el que los electrones de los átomos también se van al núcleo. Y entonces tendrías una partícula infinitamente densa que, pues bien, en un momento dado colapsaría, explotaría y eso generaría el universo. Pues bien, eh, eso es donde yo aquí creo que Dios no ha querido entrar en explicarle a Neil estas cuestiones, que no era el objeto de esta revelación, y bueno, pues le ha seguido un poco para que no se despistase Neil, pues lo que ya era algo conocido como la teoría de la relatividad, del Big Bang, perdón. Eh, De hecho, si se intenta armonizar esta afirmación de Dios con el libro de Urantia, pues podríamos alcanzar una armonización muy sencilla diciendo, vale, pues lo primero que surge en el espacio-tiempo como portal dimensional entre el entorno del espíritu, ausencia de espacio y de tiempo, porque hay ausencia de limitación en la operativa de la mente, y el comienzo de la experiencia de limitación, donde ya comienza a haber limitación, ese portal dimensional que el libro de Urantia le llama la isla eterna del paraíso, podría ser
esa voluta de hiperconcentración energética a partir de la cual surge lo demás. Por armonizar un poco, porque para la comunidad espiritual, por decirlo de alguna manera, la teoría del Big Bang está un poco superada, en el sentido de que, bueno, pues ya el mismo libro de Urantia lo que afirma es que el universo central de Abona, lo siguiente a lo que es el paraíso, la isla eterna del paraíso, las 21 esferas que la rodean, lo siguiente que fue el universo central de Abona, no fue evolucionario, fue instantáneamente creado. Ahí todavía había ausencia de manifestación de espacio y tiempo, y si lo había, no hubo ralentización, no hubo drama histórico de generación del universo central de Abona, al igual que si hubo drama histórico, y te lo explica el libro de Urantia perfectamente, a la hora de la generación de los superuniversos y de los universos locales. El libro de Urantia solo te habla del plano de manifestación, no te habla del plano de planificación, no te habla sino de que los creadores son personajes descendentes. No te dice que eso es dentro del escenario, que fuera del escenario, en planificación, los creadores son los fractales de la fuente, que asumen el papel después de múltiples personajes descendentes del propósito de ayuda y múltiples personajes de experimentación, unos en ciclo involutivo y otros en ciclo evolutivo. Eso no te lo explica muy expresamente el libro de Urantia. Se puede deducir. Pues bien, esta afirmación de Dios que parece apoyar la teoría del Big Bang puede deberse a dos cuestiones. O bien lo completó Neil, no digo que lo hiciese a propósito, sino que, bien, pues en la técnica de canalización al dictado, pues a veces hay unas interferencias del sujeto que está canalizando. O posteriormente, pues a Neil le pudo parecer, o que Dios directamente le contase a Neil, no, mira, esto fue así y no entramos en ello. Y ya está. O sea, es lo mismo que más o menos parecido a lo que pensáis y listo. En cualquier caso, sea lo que fuere, que yo no lo sé, evidentemente ni nadie lo sabemos aquí, sino que podemos tener una intuición y un sentido y un razonamiento y una lógica respecto a estas cuestiones, y podemos fiarnos más o menos de unas revelaciones o de otras. Yo creo que lo suyo es armonizarlas y llegar a la comprensión de por qué unas se expresan de una manera y otras se expresan de otra. Esa es mi opinión. No directamente empezar a echar por tierra unas revelaciones porque otras dicen cosas diferentes, porque entonces te quedas con ninguna y vuelves al materialismo. Y eso, pues evidentemente, no es la razón por la que estamos aquí, porque si no ya estaríamos allí de nuevo y no aquí. Pero quería expresar que esta cuestión de que todo el universo nace de una partícula infinitamente densa es una idea sostenida por la teoría del Big Bang y podría asimilarse en el, entiendo yo, en la única revelación que habla de estas cuestiones con un poco de detalle, que es el libro de Urantia, podría asimilarse a lo que le llamo yo el portal dimensional entre el entorno de planificación y el de manifestación, que sería esa isla eterna del paraíso. Pues dicho esto, vamos a continuar y vamos a ver lo que le dice Dios a Neil. Y le dice, una vez, usando tu tiempo lineal como modelo, toda la materia del universo estuvo condensada en una voluta pequeña. No puedes imaginar la densidad de esto, pero es porque piensas que la materia como existe ahora es densa. En realidad, lo que ahora llamas materia es mayormente espacio. Todos los objetos sólidos son 2% materia sólida y 98% aire, entre comillas, nada. Ya ha dicho Dios que no hay aire y no hay nada, que hay energía siempre, pero lo que pensamos ahora que son los átomos. El espacio entre las partículas más pequeñas de materia en todos los objetos es enorme, es algo así como la distancia entre los cuerpos celestes de tu cielo nocturno.
Correcto. Sin embargo, a estos objetos les llamas sólidos, a los átomos, porque en tu visión escalar inmensamente mayor de la de un átomo, pues te parece materia sólida. En un punto, todo el universo en realidad fue sólido. Virtualmente no había espacio entre las partículas de materia. Le habían sacado todo el espacio a la materia y si en ese enorme espacio la materia llenaba un área más pequeña que la cabeza de un alfiler. Esto enlaza mucho con la teoría del Big Bang y es por lo que yo he hecho el comentario inicial. En realidad hubo un tiempo, antes de ese tiempo, cuando no había materia en absoluto. Habrá que decir energía en absoluto. Materia hemos ya explicado que es especie frente a energía, que es género. La materia es energía. Solo la forma más pura de energía de la más alta vibración, lo que tú llamarías antimateria, el entorno del espíritu, pensamiento puro. Ese fue el tiempo, antes del universo físico, como sabes que existió. Y ahí es donde decimos, bueno, pues, ¿cómo conciliamos la teoría del Big Bang con el libro Durantia, con lo que dice Dios aquí, alineándose con la teoría del Big Bang? Podríamos hacer una conciliación, y es que una de las fases de la isla del paraíso fue precisamente esa bola de densidad infinita. En realidad sería una bola de concentración o enfoque de atención de la fuente sobre un punto de manera intensa. Ahí se puede conciliar de esa forma, como que esa voluta, esa partícula más pequeña que la cabeza de un alfiler, eso es absolutamente irrelevante el tamaño que tuviese. Era pequeña, más pequeña que lo que es ahora el volumen, evidentemente, y punto. Que fuese el antecedente de la isla eterna del paraíso, me parece una buena conciliación, realmente. Entre paréntesis. Bueno, repetimos para enlazar. Ese fue el tiempo, antes del universo físico, como sabes que existió. Nada existía como materia, como energía. Algunas personas conciben esto como paraíso o cielo porque no había nada. Dice el estado previo a esa primera partícula. También hay que entender el estado previo a la isla eterna del paraíso, según el libro Durante. Entre paréntesis, no es ningún accidente que hoy en tu lenguaje digas entrar en materia cuando quieres enfocarte en algo. Fíjate que aquí aparece la palabra enfocarse en algo. Y hay algo que no está diciendo aquí Dios, ni dice el libro Durantia, porque esto es muy posterior. Y es que la gravedad es el producto de la atención de la conciencia en un punto. Es una intensa atención o enfoque de la conciencia en un punto. ¿Qué serían los escenarios esféricos sino una manifestación de densidad que nosotros le llamamos tierra a la nuestra, una manifestación de densidad como producto de un enfoque de atención de muchas conciencias en un mismo punto? Pues por ahí va un poco la cuestión, porque la teoría del Big Bang tiene al menos una coincidencia con el libro Durantia. Es una descripción puramente desde el plano de manifestación, desde dentro de los escenarios. Pero, ¿qué sería esa eventual partícula? Caso de que hubiese sido así, cosa que, como ya sabemos, pues seguramente todo esto de lo que estamos hablando sería de una manera que no logramos entender ni podemos entender en el estado actual de limitación de nuestra operativa de la mente. Eh, entonces, seguramente estamos burdamente balbuceando sobre los orígenes del espacio-tiempo,
cuando es posible que no podamos comprender los orígenes del espacio-tiempo. Pero según la información que tenemos, que es con lo que tenemos que especular, no nos queda otra posibilidad, el estado previo a esa bola, partícula, voluta infinitamente densa, el estado previo sería un intenso deseo de inaugurar o comenzar la exploración de la limitación. Un intenso deseo y un enfoque de atención de una, vamos a decirlo burdamente, de una gran conciencia o de muchas conciencias en esa emergencia. Por eso, al decir Dios esto, no es ningún accidente que hoy en tu lenguaje digas entrar en materia cuando quieres enfocarte en algo. Es que es muy interesante porque eh, parece que Dios estuviese haciendo un guiño a lo que hemos recibido posteriormente. Porque lo que hemos recibido posteriormente es la gravedad, es una consecuencia del enfoque de atención de una conciencia en un punto. Ese punto, el enfoque de atención es plano de planificación y en manifestación ese punto comienza a ser un atractor, un fuerte atractor. Por ejemplo, pues un sol atrayendo a otros planetas y sosteniéndolos en una órbita. ¿De acuerdo? Entonces, el que diga Dios, entrar en materia no es de extrañar que hoy en tu lenguaje se diga entrar en materia cuando quieres enfocarte en algo. Es que desde planificación, ese enfoque de la atención lo que genera es una acumulación de energía que atrae la energía, entendiéndose esta como manifestación del pensamiento del espíritu dentro del escenario. Atrae otros pensamientos o energías. Otros pensamientos, planificación o energías, manifestación. Las atrae dentro del escenario de manifestación. Pero en planificación es un enfoque de atención de la conciencia en un punto. Surgido de una idea. Por ejemplo, voy a generar ahí un sistema solar. Y entonces te imaginas un sol, y simplemente con que te imagines un sol, ya estás poniendo atención en un punto. Tu conciencia está concentrándose en un punto con una idea. Y eso es lo que genera precisamente, según la última información que tenemos, Set, Ramta, muchos, Crión, Tobías, todos. Conciencia y energía. Enfoque con máxima atención y con la máxima emoción de una idea. Eso es lo que genera la realidad. Bueno, nos hemos ido mucho tiempo con este tema, pero me parecía anecdóticamente interesante. Y sigue diciéndole, Dios, al principio la energía pura, yo, vibraba, oscilaba tan rápido como para formar materia, toda la materia del universo. Le explica Dios a Neil en términos de materia, hablándole solo del nivel séptimo físico-material. Yo prefiero sustituirlo para nosotros por energía. Materia es especie, energía es género. Entonces diría, al principio la energía pura yo vibraba, oscilaba tan rápido como para formar otras energías de diferente densidad, la última es la materia, toda la energía de diferente densidad, la última es la materia, del universo. Tú también puedes realizar la misma hazaña, le dice Dios a Neil. De hecho, lo haces cada día. Tus pensamientos son vibración pura y pueden crear y crean materia física. Efectivamente, así es, y esto totalmente coincidente con el resto de revelaciones. Si muchos de ustedes tuvieran un mismo pensamiento, podrían causar un impacto e incluso crear porciones de su universo físico. Eso se explicó a detalle en el libro primero. Y de hecho, bueno, pues hay quien, sin haber leído mucho de espiritualidad, llegan por inspiración, intuición interna a la conclusión de que si no hubiese ni una sola conciencia pensando en una parte del universo, esa parte del universo desaparecería, lo cual tiene mucho sentido por el principio de mentalismo. Todo es mental y se genera mentalmente un escenario
en el cual después las conciencias planificadoras y creadoras de ese escenario entran con ilusión de fractalización para desempeñar sus experiencias en él. Entran en su mismo escenario mental, pero con unas condiciones que les parece real. Y le interrumpe Neil y le pregunta, ¿el universo se está expandiendo ahora? Y dice Dios, a una velocidad que no te puedes imaginar. Esto vuelve a ser algo más de lo que he comentado antes de la teoría del Big Bang. En este caso, en esta revelación, pues Dios, en la fase en la que sea que Dios esté revelando esto, la fase en la que sea que Dios esté revelando esto, en este punto de descripción acompañando a la revelación de lo importante, pues adhiere a algo, como hace el libro de Urantia con 1000 conceptos humanos previos, que, bueno, pues, en fin, para nosotros es conocido como la teoría del Big Bang y de la expansión del universo, que coincide luego con lo que dice el libro de Urantia, por otra parte, aunque el libro de Urantia lo explica con mucho más tecnicismo y mucho más detalle. Y vuelve a preguntar Neil, ¿se expandirá para siempre? Y contesta Dios, no. Llegará un momento en que las energías que mueven la expansión se disipen y las energías que mantienen juntas todas las cosas tomen el control, haciendo que todo se una de nuevo. Vuelve a coincidir Dios con la teoría del Big Bang, en este caso una evolución que es la del Big Crunch, que es que después del Big Bang hay una contracción y crunch, se junta todo de nuevo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues la teoría tiene una tercera ampliación y es que esto sucede repetidamente, una vez tras otra, ¿no? Y esto coincide con el libro de Urantia, que te habla de la respiración del universo como algo cíclico, no es eso, pero luego te habla de la generación del gran universo, pero te habla de edades como si en algún momento, sin decirlo expresamente, pudiese pensarse que en otra edad pudiese volver a empezar todo tal cual, porque de hecho habla de una unificación final, que sería como después de haber involucionado, descendido, el final de regreso de la evolución, en el que todas las conciencias han ascendido, ¿eh? Y se produce esa reunificación final de todo. Bueno, Dios le está hablando a Neil en el lenguaje un poco que puede entender cuando la descripción que realiza Dios de esta cuestión no es relevante a los efectos de lo que le quiere revelar a Neil. Esa es mi opinión, por supuesto. ¿Se expandirá para siempre? No. Llegará un momento en que las energías que mueven la expansión se disipen y las energías que mantienen juntas las cosas tomen el control de nuevo, haciendo que todo se una otra vez. ¿Quieres decir que el universo se contraerá? Vuelve a preguntar Neil. Sí, contesta Dios. Todo literalmente tendrá un lugar, entre comillas. Y ustedes tendrán el paraíso otra vez, sin materia, pura energía, como que hay una reunificación. Pero claro, aquí Dios está hablando de un aspecto puramente físico-material del universo. Fijaos, no está hablando de los otros niveles dimensionales de los escenarios universales. Está hablando de nivel físico-material. Entonces, yo creo que existe perfecta conciliación con lo que dice el libro Urantia, pero no de una forma inmediata. Por eso he querido aclararlo desde el principio. Mira, aquí Dios se está manifestando de una manera, yo creo que es por esto, no coincide enteramente con el libro de Urantia, ni con el resto de revelaciones, aunque el resto de revelaciones no habla mucho de ese tema, y sin embargo se puede conciliar. Y digo que es anecdótico porque no es lo importante toda esta cuestión, es más bien descriptiva, eh, es como cultura general espiritual, ¿no?
¿Quieres decir que el universo se contraerá? Sí, todo literalmente tendrá un lugar y ustedes tendrán el paraíso otra vez, sin materia, pura energía. En otras palabras, a mí, dice Dios de sí mismo. Al final todo regresará a mí. Esto es evidente como idea general. Aquí no hay nada que conciliar porque en todos los textos aparece de esa manera. Hay un retorno de todo a su fase originaria. Ese es el origen de tu frase. A esto se reduce todo. A mí, dice Dios en su propia referencia. Y vuelve a preguntarle Neil. Exclama, eso quiere decir que ya no existiremos. No en una forma física, pero siempre existiréis. No podéis no existir. Vosotros sois lo que es, le contesta Dios. ¿Qué pasará después de que el universo colapse? Vuelve a preguntar Neil, que le interesa mucho este tema, porque a todos nos interesa mucho este tema. Bueno, eh, es cultura general espiritual en cuanto a lo que nos incumbe, que es evolucionar. ¿Qué pasará después de que el universo colapse? Pregunta Neil. Responde Dios. Todo el proceso empezará otra vez. Habrá otro llamado Big Bang. Aquí Dios se refiere expresamente a la teoría del Big Bang, que en la espiritualidad actual se considera una mera teoría eh, mm, lógica desde el punto de vista de manifestación. Pero no se habla nada de planificación. Quizás aquí Dios solo está hablando de manifestación porque es lo que le pregunta Neil. Y entonces la respuesta de Dios es perfectamente plausible para cualquier estudiante de espiritualidad. No, mira, que no está hablando de planificación, habla solo de manifestación. Vale, entonces sí, no habría que haber dicho nada en aclaración de esto. Todo el proceso empezará otra vez. Habrá otro llamado Big Bang y otro universo nacerá. Esta es esa teoría de Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch, constantemente, que enlaza con el libro de Urantia y con la repetición que otros textos dicen que esto es circular, eterno, no para. La exploración no para, nunca, es infinita. Se expandirá y se contraerá, y luego hará lo mismo una y otra vez, dice Dios, y otra, por siempre, un mundo sin fin. Es la inhalación y la exhalación de Dios. Todo esto con base en la espiritualidad de muchas tradiciones. Bueno, interrumpe Neil, todo esto es nuevamente muy interesante, pero tiene poco que ver con la vida cotidiana. Ya se va dando cuenta Neil de que sí, eso está muy bien, pero Dios, yo tengo una situación particular que quiero resolver y ya vamos a lo que me interesa de verdad. Y responde Dios, como dije antes, pasar una cantidad desorbitante de tiempo intentando develar los misterios más profundos del universo no es probablemente la forma más eficiente de utilizar tu vida. Claro, todo esto es descriptivo, es cultura general. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa en estos momentos terminar con una experiencia muy concreta, que es la de este escenario y la de este nivel físico-material. Y estoy recibiendo información para ello. Y sí, tener noticia de todas estas cuestiones me interesa, me parece muy bien, satisface mi curiosidad, pero no es lo que necesito yo ahora. Sin embargo, se pueden obtener ciertos beneficios de estas simples alegorías y descripciones del proceso mayor. Y aquí está la clave final de toda esta cuestión. Esta es la clave final. Se pueden obtener ciertos beneficios de conocer más cosas que no son la explicación de tu propio proceso evolutivo, de la parte descriptiva de la espiritualidad, no de la parte evolutiva de transformación de la mentalidad, desarrollo de tu familiarización con las energías sutiles y de tu multidimensionalidad. Bien, eso es lo evolutivo y lo descriptivo, sin embargo, dice Dios, se pueden obtener ciertos beneficios de estas simples alegorías. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. No, es que el libro de Conversaciones con Dios dice unas cosas muy tontas porque se ha alineado con el Big Bang. Y el Durantia dice otras que cualquiera se las cree porque tampoco tiene mucho sentido.
alegorías. No podemos entender con nuestra mentalidad humana, en el extremo de la limitación, nada de esto. Entonces nos lo tienen que contar como alegorías. Y nos dice el libro Durantia que son alegorías. Y nos dice Dios aquí, son alegorías. Y nos lo dicen el resto, que nos lo cuentan con parábolas y con alegorías. Crión nos cuenta parábolas, Tobías y Adamus nos cuentan parábolas, Ramta nos cuenta también pues a su manera las cosas, porque no hay otra manera de que nos pueden explicar cosas que no podemos entender. Entonces aquí está la clave. Estas simples alegorías y descripciones del proceso mayor. Del proceso mayor es lo que realmente ocurre, que no está a nuestro alcance ahora mismo debido a las condiciones de limitación de diseño de las experiencias humanas, comprenderlo. Pero sí es interesante que nos den noticia lógica, al menos en lógica. Nos ponen una alegoría para que descubramos la lógica interna de todo y podamos aplicar el principio de correspondencia, como es arriba es abajo. Y eso sí tiene su utilidad. Y pregunta Neil, ¿cuáles beneficios se pueden obtener de estas simples alegorías y descripciones del proceso mayor? Y le responde Dios, como comprender que todas las cosas son cíclicas, incluyendo la vida misma. Claro, ves que todo es cíclico, aplicas el principio de correspondencia y dices, como es arriba, es abajo, esto también es cíclico. Y entonces lo entiendes muy bien. Comprender la vida del universo te ayudará a comprender la vida del universo dentro de ti. La vida se mueve en ciclos, todo es cíclico. Ahora le está explicando Dios el principio de ritmo, según el Kybalión. Todo, cuando entiendas eso, te será más posible disfrutar el proceso con mayúsculas, no meramente soportarlo. Todas las cosas se mueven cíclicamente. Hay un ritmo natural en la vida y todo se mueve a ese ritmo. Todo fluye con él. Así está escrito. Para todo hay una estación y un tiempo para cada propósito del cielo. Dios aquí hace lo mismo que el libro de Durantia, se refiere a un concepto humano previo que puede explicar perfectamente lo que él está intentando explicar. Ya está. Es sabio quien entiende esto, es astuto el que lo emplea. ¿Y qué es lo que nos facilita el principio de ritmo? Pues nos facilita, por un lado, el experimentar una misma situación desde muchos puntos de vista. La parte de arriba es un punto de vista, la parte de abajo es otro punto de vista. Por ejemplo, el verano es un punto de vista y el invierno es otro punto de vista de lo que estamos experimentando, con lo cual nos enriquece. Y por otro, y más importante, el principio de ritmo nos permite tener más oportunidades, porque las cosas irremediablemente vuelven y es lo que nos permite la evolución. El principio de ritmo es un diseño para permitir la evolución, más oportunidades, oportunidades infinitas. Siguiente invierno lo haré mejor para no pasar tanto frío. Y entonces lo que haré será construir no sé qué en verano, para en invierno cuando llegue el frío, no sé cuántos. Y cada invierno vas teniendo la oportunidad de mejorar cómo pasar el invierno. Esto es un ejemplo muy burdo, pero imaginaos a todo aplicado. Es sabio quien entiende esto, es astuto el que lo emplea. Claro, si tú entiendes el principio de ritmo, que se basa en la oscilación entre dos polos, que es el principio de polaridad, pues si entiendes cómo funciona, a partir de ahí puedes sacar una cantidad de conclusiones para tu evolución espiritual extraordinarias. Es sabio quien entiende esto, es astuto quien lo emplea, y tiene razón Dios. Pocas personas comprenden los ritmos de la vida más que la mujer. Las mujeres pasan toda su vida con ritmo, están en sintonía con el ritmo de la vida misma. Y aquí, para evitar suspicacias, aunque Dios habla de las mujeres, en realidad a lo que se está refiriendo es al principio de generación y al aspecto pasivo, receptivo, en planificación, que después en manifestación es el negativo en cuanto a positivo o negativo de electricidad o de polaridad, el femenino, etcétera.
etcétera. Y entonces, en la aplicación práctica de las experiencias físico-materiales en vuestro entorno de experimentación, que es la Tierra, y muchos otros entornos físico-materiales, hay una división polar en dos, asumiendo cada una de estas dos polaridades un aspecto del principio de generación. Una, el receptivo, otra, el activo. Pasivo, activo, receptivo, promotor, iniciador. Hay muchas palabras que describen cada uno de los dos, el yin y el yang. Y entonces, como los principios están relacionados entre sí, sin embargo, Dios pone como ejemplo, para que Neil lo entienda perfectamente, una aplicación práctica manifestada del principio receptivo pasivo, que es la mujer. La mujer en cuanto portadora en el diseño polar de la experiencia humana de una serie de atributos que se corresponden con ese principio pasivo receptor. Y vamos a explicar, antes de que siga Dios, el por qué Dios está explicándole a Neil ahora este tema del principio de generación. Porque Dios es consciente que la evolución espiritual es la superación de la polaridad. Es ir, no me gusta esta frase, pero es ir aplanando la curva, porque se ha utilizado en otro contexto que a mí, la verdad, el significado que le daban me parecía. Pero bueno, sí, es aplanando la curva, es aplanar la curva, es disminuir la oscilación rítmica. ¿Con base en qué? En este ejemplo, con base en que las personas que nazcan en el polo de representación humana del principio activo, los hombres y las mujeres, por otro lado, vayan acercándose, en el sentido de que vayan entendiendo que en realidad en cada uno de ellos están los dos. Y vivir los dos es para entender que pueden dejar de representar cada uno el rol polar, yo muy femenina, yo muy masculino, para ir suavizando y cada uno desarrollando lo que tiene internamente del otro. Y le dice, ahora vamos a leer un poco de seguido porque nos estamos entreteniendo mucho con todas estas cuestiones. Las mujeres son más capaces de ir con el flujo que los hombres. Está hablando del principio receptivo, pasivo. Los hombres quieren empujar, arrastrar, resistir, dirigir el flujo. Las mujeres lo experimentan, se amoldan a él para producir armonía. Son dos aspectos diferentes de lo mismo, porque eso es la polaridad. Es como la temperatura. Te quema el fuego y te quema el hielo. Es lo mismo, pero en estadios diferentes de manifestación. El hombre y la mujer son lo mismo en estadios diferentes de manifestación. Fuego y el hielo no es un buen ejemplo porque no se sabría a quién aplicar el fuego y a quién el hielo, pero vamos, se entiende. Una mujer escucha la melodía de las flores en el viento, ve la belleza de lo invisible, siente los jalones, los tirones, empujones y la necesidad de la vida. Sabe cuándo es tiempo de correr y cuándo es tiempo de descansar, tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de aferrarse y tiempo de dejar ir. La mayoría de las mujeres dejan su cuerpo con gracia, la mayoría de los hombres se resisten a la partida. Las mujeres tratan a sus cuerpos con más gentileza que los hombres. Los hombres tratan horriblemente a sus cuerpos. Es la misma forma en que tratan la vida. Está hablando de una manifestación, además, de esos principios muy acusada en un escenario extremo como es el de la Tierra. Muy acusada. Por supuesto, hay excepciones a cada regla. Estoy hablando de las generalidades. Estoy hablando de cómo han sido las cosas hasta ahora. Estoy hablando en los términos más generales. Pero si ves la vida, si admites ante ti mismo lo que estás viendo y has visto, si reconoces lo que es, puedes encontrar algo de verdad en esta generalidad. A través de ejemplos concretos de manifestación, el hombre y la mujer en la experiencia humana en la Tierra, Neil descubre aspectos del principio de generación, de esa combinación en manifestación
de dos diferentes aspectos, lo pasivo receptivo y lo activo promotor, cómo esa combinación es la generación de todas las cosas en el universo, porque permitía un mayor juego de relatividad, de relación y de experimentación. Pero si ves la vida, si admites ante ti mismo lo que estás viendo y has visto, si reconoces lo que es, puedes encontrar algo de verdad en esta generalidad de las mujeres y de los hombres, profundizando los principios femenino y masculino, pasivo, activo, etc. Y dice Neil, sin embargo, me entristece, me hace sentir como si las mujeres fueran seres superiores de cierta manera, como si tuvieran más de lo correcto que los hombres. Y esta frase de Neil parece, parece anticipatoria de lo que muchos hombres pueden llegar a sentir en un ambiente en el que hay un cierto efecto pendular en el tratamiento de esta cuestión, pasándose el punto de equilibrio y yéndose hacia el otro lado. Y esto le puedes hacer sentir a muchos hombres como se siente Neil aquí. Pero bien, le contesta Dios a esto. ¿Qué dice Neil de que se entristece como si fuesen más correctas las mujeres que los hombres? Dice, parte del ritmo glorioso de la vida es el yin y el yang. Un aspecto del ser no es más perfecto o mejor que otro. Fíjate, aquí está hablando ya Dios claramente de esos dos principios. Yin yang como aspectos, aspectos. En un aspecto se resaltan unas cosas, en otro aspecto se resaltan otras y suelen ser complementarios, como la figura simbólica del yin y el yang, que hacen un complemento ambas de lo que es la esfera. Los hombres obviamente personifican otros ángulos de la divinidad, claro que sí, que las mujeres envidian de igual manera. La acción, la promoción, el principio de irrupción. Aún así, se ha dicho que ser hombre es tu campo o tu periodo de pruebas. Cuando has sido hombre lo suficiente, cuando has sufrido lo suficiente a través de tus propias tonterías, dice Dios, para que ni lo entienda. Cuando has infligido suficiente dolor a través de las calamidades de tu propia creación, cuando has herido a otros lo suficiente para detener tu propio comportamiento, reemplazar la agresión con razón, el desdén con compasión, ganando siempre sin que alguien pierda, puedes convertirte entonces en una mujer. Venimos a experimentar ambos aspectos de la creación en ese sentido. Y efectivamente lo que dice Dios es un ejemplo muy básico para que Neil lo entienda con claridad, pero aquí se experimenta todo, todo. Cuando hayas aprendido que el poder no da la razón, que la fuerza no es tener poder sobre, sino poder con, que el poder absoluto no demanda absolutamente nada de otros, sino que, iba a añadir yo, comparte absolutamente con nosotros. Cuando entiendas estas cosas, entonces puedes merecer llevar el cuerpo de una mujer, pues al fin habrás comprendido su esencia. En fin, esencia con mayúsculas. Replica Neil. Entonces una mujer sí es mejor que un hombre. Y responde Dios, no, no es mejor, diferente. Eres tú quien hace ese juicio. No hay tal cosa como mejor o peor. Esta es la enésima vez que Dios le dice esto a Neil. Y nos lo podría decir N veces también a nosotros, porque al final siempre estamos con lo mismo. No hay tal cosa como mejor o peor en la realidad objetiva. Solo existe lo que es y lo que tú deseas ser. Lo caliente no es mejor que lo frío. Arriba no es mejor que abajo. Un punto que ya establecí antes. Le dice Dios, esto ya te lo he dicho varias veces además. Por lo tanto, lo femenino no es mejor que lo masculino. Solo es lo que es. Mayúsculas. Así como tú eres lo que eres.
Sin embargo, ninguno de ustedes está restringido, más limitado, ni el masculino ni el femenino. Puedes ser lo que deseas ser, mayúsculas ambas, elegir lo que deseas experimentar en esta vida o la siguiente, o la que siga a esa, así como lo hiciste en tu vida pasada. Cada uno de ustedes siempre tiene la opción. Cada uno de ustedes está hecho de todo lo que hay. Hay masculino y femenino en cada uno de ustedes. Expresa y experimenta el aspecto de ti que te complazca experimentar y expresar. Sin embargo, recuerda que todo está abierto para cada uno de ustedes. Has venido como hombre, has venido como mujer. Has venido para experimentar mayormente ese aspecto. Pero cuando ya se está en el camino espiritual consciente, ya se sabe que se está de salida, que la salida está cercana. Y para salir hay que conciliar en manifestación en tu vida diaria los dos aspectos que están en tu interior. Aunque hayas nacido en uno, esto es una forma de conciliar, o en el otro, es otra forma de conciliar. El masculino, como dice Seth, Seth lo explica en los términos junguianos, el masculino tiene que conciliar el animus con el ánima que la tiene oculta, y el femenino tiene que conciliar el ánima con el animus masculino que lo tiene oculto, y tiene que equilibrarlos en su experiencia vital. Eso hablando de los estudiantes de espiritualidad, porque si no, si estás en medio de un ciclo de reencarnaciones, es decir, en el punto más álgido, pues tendrás que experimentar con tu masculinidad a tope y la mujer con su femineidad a tope para obtener todas las experiencias de contraste posibles, que para eso estás en ese punto del ciclo de reencarnaciones y de tu proceso. Hay masculino y femenino en cada uno de ustedes. Expresa y experimenta el aspecto de ti que te complazca experimentar y expresar. Sin embargo, recuerda que todo está abierto para cada uno de ustedes. Los dos principios están en ti. Y responde Neil, no quiero salirme hacia otros temas. Quiero quedarme con este paradigma masculino-femenino durante un poco más. Le interesa a Neil esta cuestión. Prometiste al final del último libro que discutiríamos con mucho más detalle todo el aspecto sexual de esta dualidad. Y le dice Dios, sí, creo que es tiempo de que hablemos tú y yo sobre sexo. Y aquí acaba este capítulo 6 y efectivamente el capítulo 7 lo dedican a hablar sobre sexo. Nosotros nos vamos a caer en nuestra sesión al final de este capítulo 6. Hablaremos sobre sexo con Dios en el capítulo 7 en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.